Bueno, ¿cómo les va a todos los que nos están viendo del otro lado? Hoy estamos grabando. Hoy viernes, para nosotros viernes 13, creo que. Mira, no me había dado cuenta que era eso que dicen, que no hay que casarse ni... Bueno, nosotros nos vamos a embarcar en en esta serie que estamos caminando juntos, tan hermosa, que es, estamos hablando de ser libres, el camino de la libertad que nos ofrece el Señor a través de este pasaje tan hermoso que es Isaías 58. Y me gustaría que abramos, vamos a ir directamente a la palabra, espero no ser muy largo hoy, pero vamos a ir directamente a la palabra de Dios, Isaías 58. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, le contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de telas ásperas y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso le agrada al Señor? No. Esa clase de ayuno, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien las cargas de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan ayuda. Hasta ahí nomás, vamos. Después vamos a leer lo que sigue, porque hoy vamos a terminar, les prometo. Estamos terminando esta pequeña serie, pequeña y poderosa, digo. Y si usted escucha esta serie, yo sé que nunca va a tener provecho si solamente la escucha. Si esta es una serie que nosotros decidimos escuchar y venir a escucharla, o escucharla desde el canal, no va a tener provecho. Esta serie tiene provecho si se obedece. Esta serie, este texto más que esta serie, nos ofrece la libertad a través de vivir una vida enfocada en los demás y sacar la mirada de nosotros mismos. Y yo sé que si obedecemos estas palabras que hemos escuchado, esta palabra va a ser poderosa para nosotros porque trae libertad. Hemos aprendido la clave de experimentar la verdadera libertad. ¿Dónde está la clave para experimentar la libertad y la sanidad del alma que viene de Dios? Y es salirnos de nosotros mismos. ¿Cómo experimentamos libertad? Cuando empezamos a salir de nosotros mismos, cuando sacamos la mirada del pupo, del ombligo, y empezamos a mirar a los demás, cuando sacamos nuestra idea de la religiosidad falsa y vacía, y cuando nos empezamos a ocupar de los otros, cuando empezamos a servir verdaderamente, no servir en un servicio a la iglesia, sino cuando empezamos a servir a otros, es cuando encontramos verdadera libertad. Cuando miramos con amor a nuestros prójimos, y prójimo hablo no de un ser que no conozco, a la persona que está a mi lado. Santiago dice acerca
de qué es la verdadera religión. Dice Santiago 1:27. Yo siempre le digo en mi casa que Santiago es el libro que no hay que leer, porque vos lees ese libro y te confronta verdaderamente con una realidad. De Santiago no se puede salir, nunca salís sano, digamos, ileso. Siempre uno sale bien golpeado con Santiago. Así que si usted no quiere salir golpeado, no lo lea, pero si usted quiere cambiar y ser parecido a Jesucristo, lea a este hombrecito Santiago. Y el 27, el capítulo 1, el versículo 27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre. Siempre decimos, porque yo no soy religioso. El Señor te pide que seas religioso en este sentido. Religión quiere decir volver a ligar, volver a conectarte con Dios. Y Él dice que la verdadera conexión con Dios, la religión verdadera a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Esta es la verdadera religión. En esto consiste estar ligados a Dios, vivir una vida alejada del egoísmo y ser santos. Mucha gente va al psicólogo, va al psiquiatra, va a no tengo nada con los psicólogos y los psiquiatras, soy muy amigo de muchos de ellos, pero ¿saben qué? A veces no encuentran cómo salir de sus aflicciones. Y yo entiendo que cada vez que nosotros nos seguimos mirando a nosotros mismos, por más de que por un tiempo salga, va a volver a tus lastimaduras, volver a tus enfermedades, volver. Porque la verdadera religión, o sea, estar conectado con Dios, se trata de salir del egoísmo y mirar las necesidades de los demás y ser santos, apartarte del mundo. Y el Señor nos exhorta con Isaías a esto: buscar la bendición de los demás, traer sanidad y libertad a otros, atender las necesidades de las personas, ocuparnos de su bienestar físico y espiritual, hablar bien de los hermanos, de esto habla Isaías 58, salir de la queja y de la crítica, dejar de hacer las cosas para nuestro provecho y reconocimiento usando la religión, buscar con todas nuestras fuerzas la santidad, la humildad y la generosidad. Estas son las cosas que me hacen libre. Cuando vivimos así, llegan los entonces de Isaías 58, que parece que es lo más lindo. Y son los entonces que veíamos la semana pasada. Estoy haciendo un repaso nomás. Ya nos vamos a meter en el tema de hoy. Versículo 8 dice: entonces llegará su salvación como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. ¿Se dan cuenta? Que no se trata de pobre de mí, se trata de ¿quién está lastimado fuera de mí que yo pueda sanar? ¿Quién necesita aparte de mí que yo pueda atender? Y dice que mis heridas sanarán con rapidez. Esta es la fórmula que tiene el método bíblico de la sanidad del alma. Miren, yo me he equivocado tantas veces llevando a los hermanos a sus historias del pasado y a revolcarse ahí y a meterse y a ver qué es lo que te hicieron, pobre de vos, bueno, ahora, pobrecito. Y nunca me di cuenta de este pasaje, por eso este pasaje para mí es revolucionario en la pastoral. Yo quiero ayudar a alguien que sea sano, lo tengo que sacar de sí mismo y hacerle ver las necesidades de los demás. Porque de esa manera he sido sano yo, sin darme cuenta.
No hace falta ir y a ver qué es lo que te hizo tu papá. A ver, ¡ay, pobrecito! Bueno, ahora renuncia. Hermano, bíblicamente el Señor nos enseña que la sanidad llega cuando ya dejo de mirarme a mí mismo y empiezo a mirar a los demás. Va a ver cómo sos sano. Hemos adoptado métodos que no son bíblicos. Este es el método de la sanidad del alma, de la libertad, del corazón. Ocuparnos del otro. Vas a ver cómo sos sano. Entonces tu justicia los guiará, su justicia los guiará hacia adelante. Y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando llamen, el Señor les responderá. Cielos abiertos. ¿Quieres tener cielos abiertos? Ocúpate de los otros. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. No, el Señor no me contesta a mí. Bueno, ¿querés que el Señor te conteste? Ocúpate de los demás. Va a ver cómo el Señor se hace de vos no un recipiente de su gloria, sino un canal de su gloria. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces, este es el otro entonces maravilloso que siempre buscamos. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Santidad. El entonces de la santidad. ¿Cuántas veces? Yo estoy metido en tal cosa, no puedo salir de esto, no puedo salir de la pornografía, no puedo salir de la mentira, no puedo salir. ¿Sabes cómo se sale? Ya lo he dicho, ya lo has leído. Y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, dirección de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos que buscamos la dirección de Dios? No sé qué el Señor quiere para mí, no sé. Y le dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas, plenitud y fortaleza. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca, prosperidad. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. Propósito. Miren todo lo que viene cuando nosotros salimos del egoísmo y empezamos a mirar por otros. Yo les dije a ustedes, del fariseísmo y del egoísmo, ¿saben cómo se sale? No hay ningún remedio para eso. Naciendo de nuevo. La única vez que Jesús habla de nuevo nacimiento es con un fariseo. ¿Se acuerdan que les dije eso? Con un religioso. Con uno que pensaba en sí mismo y nada más. Estos entonces son libertad emocional y libertad espiritual verdadera, y no es un cuento. Yo lo he experimentado en mi vida y lo quiero seguir experimentando. Basta de andar llorando por ahí, basta de andar lamentándose por ahí, empiece a vivir para el Señor y para otros. No hay forma de salir de la depresión, no hay forma de salir de las heridas del pasado, sino esta fórmula divina. Empiezo con el tema de hoy. Miren, la libertad que nosotros experimentamos al entrar en una vida fuera de nosotros mismos es una libertad que debe mantenerse y debe cuidarse, porque muy fácilmente nosotros volvemos a mirarnos el pupo. Una vez dijiste, ay, ahora entiendo cómo es. Pero si nosotros no mantenemos esa libertad, muy fácilmente volvemos a mirarnos a nosotros mismos.
Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Cuando usted lee la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, esta es una carta que Pablo les exhorta a mantenerse en una libertad que antes habían conocido, pero que ahora estaban perdiendo. Los Gálatas habían conocido la libertad que viene del nuevo nacimiento. Su corazón y su mente habían sido transformados por el Señor, por la gracia del Señor, y de esa gracia que habían recibido, esa gracia daban a los demás. Y el Señor estaba viendo cómo ellos lo amaban a Él y amaban a las personas, pero algo comenzó a suceder en su corazón. Poco a poco empezaron a volverse al egoísmo, a centrarse en ellos mismos, olvidándose de la gracia que habían recibido, y ahora esa gracia se había convertido en ley de nuevo. Y empezaban a vivir en religiosidad, pura fórmula, como dice Isaías 58. Se querían empezar a circuncidar y pensaban que si se circuncidaban iban a ser mejores cristianos que todos los demás. Empezaban a señalar con el dedo a aquellos que no eran como ellos, porque ellos guardaban no solamente las nuevas enseñanzas de los apóstoles, sino también la ley de Moisés. Empezaban a despreciar a las personas que no eran como ellos. Tanto es así que Pablo les tiene que decir en el mismo capítulo, en el versículo 6 dice: gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Les tiene que decir insolentes, torpes, estúpidos. En el versículo 13 les dice: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como un pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor unos a los otros. Es lo que estaban perdiendo. No es que simplemente estaban haciendo las costumbres de los judíos. Esas costumbres que son pura fórmula, que me hacen sentir mejor que el resto, hace que también pierda de vista al que necesita ayuda. ¿Por qué no? Porque yo hago esto, porque hago el curso de esto, porque voy a tal escuela, porque voy a tal otra, porque voy a tal instituto, porque me junto con tales personas. Me hace dejar de ver las necesidades de la gente. Y esto es lo que le estaba pasando a ellos. Porque toda la ley del Dios se resume en un solo mandamiento, dice el apóstol. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y si se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Es decir, la iglesia tiene fecha de vencimiento si ustedes no velan por el resto. Tu vida tiene fecha de vencimiento. Tu vida espiritual está a punto de morir si no mirás a los demás. Yo podría enseñar mucho sobre este capítulo 5 de Gálatas. Acá habla de todo lo que eso produce en la vida de ellos, las obras de la carne. Y Pablo los exhorta a que nazca el fruto del Espíritu en ellos. ¿Qué es? Ustedes saben el fruto del Espíritu. ¿Qué es? Amor. ¿Eso tiene que ver con egoísmo? No, todo lo contrario. Paz, shalom, prosperidad. ¿Para quién? Para mí, no, para todos. ¿Qué más? Paciencia, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas cosas que tienen que ver con los otros.
pero las cosas de la carne tienen que ver conmigo. Todo para mí. Aún las cosas religiosas que parecen tan nobles. Nuestro texto, Isaías 58, nos va a enseñar cuál es el camino para mantenernos en esa libertad y cuidar estos hermosos entonces. ¿Vos querés cuidar tus entonces? Isaías 58 te dice cómo cuidarlos. Vamos al versículo 13 de Isaías 58. Dice: guarden como santo el día de descanso. Ese día no se ocupen de sus propios intereses, de nuevo, sino disfruten del día de descanso y hablen de ese día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces, otro entonces más, tan divino. Marquen los entonces, ¿no? Porque los entonces son como esos cortes de cadena que hace Dios a veces en nuestras vidas. Esas cosas que nos llenan de paz, de alegría. Entonces el Señor será tu delicia. Y yo le daré gran honor y lo saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! Miren, hermanos, yo todavía tengo algunas preguntas a la Biblia sobre el tema del día de reposo, el Shabbat. No, siento que hay mucho más de lo que sé guardado en este principio. Si Dios tiene su Shabbat, o sea, debe ser muy importante. Si el séptimo día el Señor descansó, debe haber algo guardado, un secreto guardado ahí. Y si Él nos pide que guardemos este descanso, este reposo, debe ser por algo. Yo todavía sigo indagando en esto, pero algo sé, algo he tratado de entender de este Shabbat, de este día de reposo. Siento que no tengo toda la revelación completa. Y si alguien tiene algo más, me ayudaría, sería yo bendecido también. Pero el apóstol Pablo explica ahí en Colosenses capítulo 2 que el día de reposo es una sombra de Cristo, es la sombra de Cristo. O sea, es como algo parecido a lo que iba a venir. No es como una sombra, pero lo que vino es perfecto. Y es mejor que el día de reposo. Por lo tanto, entiendo que el significado que hoy tiene para nosotros el mandamiento de consagrar el día de reposo se resume básicamente en consagrar un tiempo y un espacio en nuestro día o en nuestra semana para contemplar y disfrutar del Señor. ¿Querés que te lo diga de nuevo? Entiendo por lo que dice acá el apóstol Pablo y enseña en Colosenses capítulo 2, que el día de reposo es un tiempo y un espacio en nuestro día, en nuestra semana, si mejor todavía, si guardas un día para contemplar la belleza y la hermosura de Jesucristo. No se trata de un día especial, no se trata que ahora antes ellos celebraban el sábado y ahora nosotros tenemos el domingo. No se trata de eso. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Se trata de separar, consagrar, bendecir un momento de tu día y de tu semana para estar con el Señor.
solo para estar con el Señor. No para preparar un mensaje para la casa, no para preparar tu tiempo de adoración para la casa, no para prepararte para el discipulado, no para estudiar lo que te dicen que tenés que hacer en el discipulado, no para eso, para estar con el Señor, solamente con Él. Porque este era el día de reposo. Los judíos, los israelitas, se paraban un día para contemplar a Dios, para descansar en Dios. Por eso entiendo, hermanos, que mantener nuestra libertad, y esto acá va unido todo esto, mantener nuestra libertad y mantenernos libres de todo egoísmo depende de tu tiempo con Él, de tu día con Él. No de ir a la iglesia, no de separar el domingo para ir a la casa, no eso, sino tu tiempo a solas con Él. ¿Qué hacemos en un Shabbat? Por eso le dije, hoy cantamos todas canciones que hablaban de nuestra intimidad con Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué hacemos en un Shabbat? Entonces tendríamos que ver qué hacían ellos en un Shabbat. ¿Cómo lo hacían? La primera cosa que se hace en un Shabbat es mirar hacia atrás y contemplar lo que Dios hizo y sentirse pleno. Esto hacemos cada mañana. ¿Querés empezar una mañana con el Señor? Una mañana allá arriba, un día allá arriba. Se para un momentito para mirar para atrás y agradecer. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, entren por sus puertas, ¿con qué? Claro, para entrar a la presencia del Señor hay una sola palabra que es gratitud. Gracias. Cuando yo empiezo mi día agradeciendo, mi día tiene otro color que si lo empezara pidiendo. A mí me molesta sobremanera cuando yo empiezo mi oración, Señor, te pido, y ya me doy cuenta que estoy errando el camino. Estoy entrando a la presencia de Dios por la ventana, estoy entrando por la puerta de atrás, estoy entrando por otro lugar. Si querés anotar esto, anótalo. Tu tiempo con el Señor empieza mirando hacia atrás y contemplando lo que Él hizo por vos. Gratitud. Gratitud. Porque así hizo Dios. Y cada vez que terminaba un día, Él se tomaba un rato de ese día para ver que todo lo que había hecho era bueno. Y el último día, el séptimo día, no hace nada, sino que contempla toda su creación y se siente satisfecho. Y Él nos enseña cómo hacer para vivir en plenitud. La segunda cosa es descansar en el Señor. Ponemos nuestras cargas en Él. Este es el día del reposo, el descanso. Este día ya abandonamos todas nuestras cargas en Él. Dejamos nuestras preocupaciones. ¿Traemos preocupaciones? Claro que sí, somos seres humanos. Estamos hechos de 70% de agua, ¿verdad? ¿Cuánto? Los que saben, ¿sí? Y el otro 30% debe ser preocupaciones. Y todas las cosas que estamos pensando. El Shabbat, el tiempo con el Señor, tu momento con Él, es un momento para descansar. Así se arrancan los días, descansando. Estando con Él, descansando. Dejar tus preocupaciones en Él. Pedro dice, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 7, dice, pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
Es muy tonto ir al Señor con una preocupación y luego salir con la misma preocupación en los brazos. Esto es de tonto, ¿verdad? Y yo veo que muchas veces soy así. O me pasa a mí nomás que voy a la presencia del Señor y le digo: Señor, estoy preocupado por esto, Señor, por favor, resuelve este problema. Y me voy con el problema porque el primer amigo que veo, ¿qué le digo? Tengo un problema. Claro, si lo tengo yo, es como que le doy algo al Señor, pero antes de irme del tiempo de oración, se lo saque y me lo lleve. Toma, Señor, te lo doy. Bueno, dámelo que me voy. Es muy tonto. Porque, ¿saben cómo uno se da cuenta que ha estado en vano, para no decir al cohete, en la presencia del Señor? Cuando sale de la presencia del Señor y le dice a su esposa, a su esposo, a su amigo, su amiga, su novia, quien sea, ¿vos sabés que tengo un problema? O sea, chao. O sea, ¿para qué fuiste? Si todavía tenés esa preocupación. Por eso, cuando uno deja las cosas en las manos del Señor, no se habla más. Cuando en Levítico 5 Dios da el año de descanso, que está 7 años, y cada 7 periodos, esos 7 años, el año del jubileo, Sí. que se perdonan las deudas, la gente vuelve a su tierra y se da libertad a los que te deben, todos te deben. Tampoco había que laburar en la tierra porque había que confiar que Dios te iba a proveer a vos, a tu familia y a tus criados. Wow. Y a tu ganado. Y después cuando Jesús agarra y lee Isaías 61, está hablando de este concepto del jubileo y está marcando que a partir de este tiempo de la gracia marca como un año de jubileo eterno. Eterno. Descanso. Libertad. Claro, por esto nosotros podemos vivir en libertad, porque hemos dejado todo ahí. Ya no somos esclavos de nada, ni dueños de nada, ni siquiera de nuestras preocupaciones. Y esto es fe. Jubileo es fe. Es hacer descansar la tierra sabiendo que si yo no trabajo, lo mismo Dios me va a dar. Si yo no me ocupo, lo mismo Él se va a ocupar. Si eso es lo que está deseando Él de nosotros, ¿se da cuenta? Bueno, cuando usted vaya a la presencia, yo sé que muchos de ustedes ni van a querer dejárselo al Señor porque nos encanta tener los problemas encima. Pero cuando vaya a la presencia del Señor, si no lo quiere tener más encima, se dejan las cosas ahí y uno se va sin nada y no se habla más. Y solamente espera que el Señor responda con fe. Y si el Señor no responde, lo llama al Señor y le dice: Señor, ¿te acordás que te dejé unas cositas ahí en las manos? ¿Sí? Sí, yo me acuerdo. Ah, no, solamente te recordaba. Genial, genio. Chao, nos volvemos. ¿Está bien? Otra de las cosas que hacemos en el tiempo del Shabbat es lo que hacían los hebreos: contemplar la gloria de su nombre. Ustedes saben los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Y se le darán estos nombres, dice Isaías: consejero admirable. ¿Dónde buscamos el consejo si no en la presencia del Señor, de nuestro admirable consejero? Dios fuerte. ¿Dónde encontramos el poder si no es en la presencia del Señor? Padre eterno. ¿Dónde encontramos consolación y paternidad? ¿Y dónde salimos de la orfandad si no es en la presencia del Señor? Príncipe de paz. ¿Dónde encontramos shalom, prosperidad, bendición si no es en la presencia del Señor? Otra cosa que hacemos en su presencia es adorarle. Este era el día de adoración al Señor.
Anímese a arrodillarse en su pieza, a hacer cosas excéntricas, a hablar en lengua. Anímese a decirle al Señor las cosas que están en su corazón. Rompa el corazón. Cante, por más de que cante feo como yo. Grite. Bueno, si tienen vecinos, tengan piedad. Pero tómense el tiempo para alabar y adorar al Señor. Entiendo que cada vez que nosotros consagramos este tiempo, es un espacio que nos mantiene en libertad. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3, 16, siempre les leo este texto, porque me encanta, porque quiero que se lo aprendan. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Cada vez que alguien está con el Señor, se le saca, es como que se sale un velo. Empezás a ver las cosas con claridad. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cada vez que estás con el Señor, vos sabés que está su Espíritu, y en ese lugar hay libertad. ¿Libertad de qué? De todas las cosas que te atan y te ataban, de todo el engaño de Satanás. Libertad de tus preocupaciones, de tus cadenas, de tu depresión. Libertad de todo hay aquí libertad. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este texto habla de tu tiempo de intimidad. No, yo le trato de encontrar otras razones, no se le he encontrado. Este texto habla de cada vez que nos volvemos al Señor, de cada vez que estamos con Él. Porque acá está hablando no de una sola vez, sino de muchas veces, de todo el tiempo. Porque ser transformados a su imagen es todo el tiempo, cada vez. Te mantiene libre, te mantiene enfocado en su voluntad. Dice el Salmo 143, 8, dice, por la mañana hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Si alguien sabía de una vida devocional, era este pastorcillo llamado David. Dice, por la mañana, ese era el día, es el momento de consagración. Por la mañana, hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Toda la guía del Señor del día empieza en la mañana. En la mañana. No me voy a hacer un fundamentalista de tener tu tiempo con Dios en la mañana, pero es más lindo. Es más lindo. Es empezar bien. Empezar bien. Nos mantiene alejados del egoísmo. Dice el texto que leímos, no se ocupen de sus propios intereses. Tengan en cuenta el Shabbat. No sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Se vive en el Shabbat. Y hay algo más, y termino con esto. No sé cuánto tiempo llevo, pero me parece que es cortito hoy, ¿no? 40. Bien, vamos a los 50. Si hay algo que produce los tiempos con el Señor, que te mantiene bendecido. Y ahí a mí me encanta. Ya cuando me hablan de bendición de Dios, háblame de bendición del mundo y no sé si me gusta mucho, pero háblame de bendición de Dios y a ver de qué están hablando. Yo lo quiero. No sé vos. Si a vos te gusta la bendición de Dios, que dice que enriquece y qué,
y no añade tristeza. Ya, a mí no me gusta andar triste. Tus tiempos con el Señor traen bendición para siempre, para vos, para todos los que te rodean, para tu familia, para los que vas a bendecir. Esto se forma acá este canal de bendición. Te transformás en un canal de bendición porque tus ojos están puestos en los demás. Y el Señor no es corto con aquel que bendice al resto. El Señor no se asusta en bendecirte cuando vos sabes que tus manos son generosas. ¿Vos te crees que el Señor se achica en bendecirte cuando sabe que tus manos son generosas, que dan con generosidad? ¿Vos te crees que el Señor se va a achicar en darte relaciones, en darte amistades, en darte compañía, cuando tu vida está enfocada en el resto? No. Esta es experiencia viva. Dice Ageo capítulo 1, versículo 2, y esto lo leyó la Brenda el miércoles de oración. Por eso entiendo que todo lo que pasa el miércoles en la oración es lo que termina pasando después en la iglesia. Y yo dije, claro, Brenda, esto es. Ageo capítulo 1, versículo 2. Vengan conmigo un ratito y terminamos. ¿Se animan? Miren, para que entiendan a Ageo. El pueblo había estado en esclavitud. No obedecieron esto de mirar al resto y dejar el egoísmo. Entonces fueron esclavos en Babilonia. Pero llegó el tiempo de su libertad, de su liberación, y parte del pueblo de Israel volvió a Israel, pero volvieron a caer en la misma trampa. Se ve que no aprendieron bien la lección, así que el Señor tiene que mandar a Ageo a hablarles de lo mismo que le había hablado Isaías en el capítulo 58. Y dice esto. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Porque acá está el tema, no se trata simplemente de los demás, se trata de amar a los demás y amar a Dios con todo nuestro corazón. Amor a Dios y amor a los demás. De eso se trata la vida de la fe. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo? Si los echan en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa, dice el Señor. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice que desaparezca en un solo soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Por esta causa y por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas.
una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo por lo que tanto han trabajado. Yo cuando leía este pasaje, Brenda, esta semana, yo decía, construirle una casa al Señor es lo que desata tu bendición. Construir tu tiempo con el Señor, construir tu templo, porque mire, el Señor no ha decidido ya vivir más en templo. No es que usted ahora tiene que venir a trabajar acá, no, trabaje acá. Vaya al monte, busque madera y traiga para construirle acá un lugar para que Él sea rey de todo tu corazón. Y esto se hace cuando nosotros dedicamos tiempo para estar con Él, para vivir con Él, para disfrutarle a Él, para descansar en Él, para esperar en Él. Yo he encontrado en este pasaje, hermanos, secretos para mi vida, incalculables secretos, y los que haría compartir con ustedes. Esta es la serie de ser libres. No voy a hablar de tus heridas del pasado. No quiero hablar de lo que te hizo tu mamá, de lo que te hizo tu tía, de lo que te hizo tu papá, Quiero hablarte de cómo se llega a vivir en libertad y en verdadera bendición. Y es amar a Dios, tan sencillo como amar a Dios con todo tu corazón y a las personas como a nosotros mismos. Sencillo. Vamos a orar. Señor, quisiera que nos des la voluntad de obedecer esta palabra, porque hay tanto de lo que nos estamos perdiendo si no obedecemos esto. Te ruego que me ayudes a obedecerte. Ayúdame a mirar por los demás y mirarte a ti, Señor. Quiero disfrutar de mi Shabbat cada día y cada semana también. Perdón por mis preocupaciones. Danos la habilidad y la constancia de ser generosos todo el tiempo con los demás, dando todo lo que tenemos, nuestro tiempo, dinero, amor, abrazo, oído, palabra, todo. Gracias, Señor. Todos los que estamos acá y todos los que están del otro lado sean libres ahora en el nombre de Jesús. Por la palabra que Dios nos ha hablado en este tiempo. Amén y amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Disfrutemos de lo que queda de este viernes y disfruten lo que queda del domingo. Que el Señor nos lleve a mirar a otros y mirarlo a Él todo el tiempo, toda nuestra vida. Amén. Nos vemos la semana que viene.